bien, que lo sepan. Muy buenas tardes a todos, de vuelta. Gracias por estar y por compartir este momento de encuentro y de participar. Les decía antes de empezar, estamos en una instancia importante que es de congregarnos para seguir este proceso que hemos iniciado hace un mes y que le estamos dando forma hacia el final, con algunas experiencias, algunos encuentros que son iluminadores, decidores, se puede decir así, que hablan de nuestro interior y también de lo que hacen otros y sacan lo mejor de nosotros mismos. Se puede decir que esto es así, una memoria de los sueños, porque tenemos que hacer y tratar de hacer, y los invito a que nosotros hagamos en este momento, una memoria y a nuestro pasado, a las cosas interiores nuestras, a nuestra psiquis, se puede decir hoy en día, quizás nuestra infancia, juventud, no sé, la de cada uno, su experiencia, edad adulta, madura, memoria de sueños que hayamos tenido, de cosas que hemos deseado, de cosas que hemos esperado en algún tiempo de nuestra vida, y algunos de esos sueños fueron hechos realidad y otros no fueron hechos realidad. Con esta invitación a hacer memoria de los sueños, es que ahora les invito a que nosotros hagamos escucha de esta canción que nos pone en sintonía ¿Se escucha? No. Quieto, nada. No, no Nada, se nada. escucha. Nada. Qué pena, a ver qué pasa ahí con mi computadora. A ver ahora. Entrecortado. El tiempo expirar, horizontes entreabiertos, una historia Ahí sí. de creación de mundos nuevos, criaturas creadoras, desplegándose de adentro, semillas de germen en un único universo. El tiempo que vivimos es siempre un sendero de experiencias del camino que nos fueron nutriendo. El recuerdo del pasado es para gestar lo nuevo, la memoria es para andar con el corazón sin miedo. Memoria de los gozos que invitan a gozar, memoria de los llamados a sanar, memoria de los sueños que nos hacen avanzar. Está muy bajito. Memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Hay dolores que nos duelen y parecen ser eternos, que nos pesan en el alma y nos dejan sin aliento. Preñados de esperanza, somos vientre, agua, aliento, vivir, sanar, gestando, siempre nuevos nacimientos. Cada espacio, cada instante, oportunidad del tiempo, comunión de seres vivos, los más grandes y pequeños. El camino es novedad, si se vive a cuerpo entero, la memoria se hace danza, del dolor y del encuentro. Memoria de los gozos que invitan a gozar, memoria de los duelos llamados a sanar, memoria de los sueños que nos hacen avanzar, memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Las huellas que dejamos, está bueno que vemos, ellas son nuestro bagaje de
muchísimos intentos, el futuro está en tus pies, el presente es pasajero, el mañana y el ayer son historia y son proyectos, caminantes de horizontes que se labran en los sueños con coraje de opciones, raíces, pasos buenos, corazones legados, animados por el viento, la memoria se entreteje con futuro y con recuerdos, memoria de los gozos que invitan a gozar, memoria de los duelos llamados a sanar, memoria de los sueños que nos hacen avanzar, memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Muy bien, por esta introducción de esta memoria que le invitamos a hacer. María Paz, hacemos un repaso de nuestra aula, de las cosas que hemos hecho y hemos tenido. Hoy nos tocaba con Rebeca Cabrera, ¿no? De Venezuela, que iba a estar con nosotros. ¿Cómo estamos con el aula? Eso, contanos la situación, en qué punto y en qué momento nos encontramos. Bueno, ahora nos encontramos en el tema número 4. Ya llegamos, está aquí. Artesano que culmina la obra. ¿Cómo está preparado eso? Aquí está el tema, haciendo clic aquí donde dice artesano que culmina la obra, van a encontrar el texto que preparó la doctora Rebeca Cabrera de Venezuela, y también ella preparó aquí un video donde va haciendo su presentación. Luego, en la parte de recursos para descargar, hay un PowerPoint también con el tema que preparó ella. Y este material, estos 4 archivos que están aquí abajo, son de bibliografía, ¿no? José, nuestro maestro en la fe, el tesoro del escriba, el Evangelio de Mateo de Cisterna y el Evangelio según San Mateo de Santiago Guijarro Oporto. Y bueno, hacíamos este recorrido con los 4 sueños de José, y bueno, en este punto del tema 4, entonces les presentamos toda esta bibliografía para quienes quieran seguir profundizando con la temática desde el Evangelio de Mateo. Y ustedes, como el curso se va a cerrar en 1 o 2 semanas, estos archivos que les interesen los pueden ir descargando, ¿sí? Entonces así les va quedando en su computadora todo el material de cada módulo que les va interesando. Perfecto. De la misma manera, vamos poniendo también acá arriba cada uno de estos encuentros Zoom, después lo van a encontrar en un video. ¿Sí? Entonces aquí están los distintos encuentros, y también este que está siendo grabado lo vamos a encontrar en esta área. Están preguntando ahí, ¿dónde se puede acceder, María Paz? ¿Cómo? ¿Dónde se puede acceder para ingresar? ¿Con qué link? ¿Cómo se accede a esto? Porque me sorprende que, claro, participar es siempre un gusto, pero a veces no sabemos cómo ni cuándo, ¿no? Claro, el enlace de esta aula es sanpablocampus.com, y bueno, hay que solicitar un usuario y contraseña para que puedan ingresar, y se ingresa, les muestro el ingreso, voy a salir para mostrarles perfecto. cómo se ingresa. Más adelante vamos a hacer el formulario, lo que quieran, no han ingresado todavía, pueden ingresar haciendo como María Paz está haciendo, entrar ahí. Aquí encuentran que este es el portal o el home de sanpablocampus.com. Tocan aquí en la tecla que dice entrar,
y se tienen que loguear con el mail de ustedes, ese que nos comunican, y una contraseña que nosotros les damos. Ahí está, acceder, hacen clic ahí, y entonces después les va a aparecer en su pantalla un cuadradito que dice Artesanos del Misterio. Haciendo clic en el título, ingresan en el curso. Perfecto. Muy bien, estamos entonces en esto. Gracias, María Paz. Vamos a seguir con este momento, con estas alternativas que tenemos de este encuentro que, como les decía, es el artesano que culmina su obra, porque de esto se trata, de iniciar, así como hicimos en lo oculto, en lo secreto, pero completar la obra, terminarla. Llega un momento en que nosotros debemos decir que esto está listo, o está en su plenitud. Nosotros creemos que es cuando nos toca el otro paso a la otra vida, pero estamos en tránsito permanentemente. Pero empecemos del principio, María Paz, los sueños de José, este paralelismo que estuvimos haciendo permanentemente en este tiempo, y que tuvo un primer sueño este hombre, ¿no? ¿Cómo fue el asunto? Claro, el Evangelio de Mateo nos va contando 4 sueños de José. El primero de ellos lo relacionamos con la fortaleza, ¿no? Porque sabemos que Jesús estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, entonces Dios le reveló a través de sueños, y sabemos que en la Biblia los sueños eran considerados como una manera que Dios se manifestaba, ¿no? Se manifestaba a la persona mostrándole su voluntad. Entonces en este sueño dice que es el primero, el ángel lo ayuda a resolver el problema que tenía José, porque él quería romper el compromiso con María en secreto, ¿no? Entonces el ángel le dice: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está en Mateo 1, del 20 al 21. No es el sueño de él de ser papá, o el sueño de, no sé, casarse. No, es otro sueño que hablamos, ¿no? Es otro sueño, claro, es un sueño que de alguna manera va a cambiar en él esto de que quería romper su compromiso con María, ¿no? Y entonces apenas que él se despierta, José, después de este sueño, nos cuenta Mateo que José hizo lo que el ángel le había mandado. Entonces así nos está mostrando de alguna manera la obediencia de José. Supera esta dificultad porque él dudaba, entonces quería abandonar a María, y de esta manera como que salva a María y a la vida del niño, ¿no? ¿Y cuál es su fortaleza, la de José? ¿Qué es lo que se ve de él? Una fuerza, no sé, la valentía, ¿cómo se llama eso? Bueno, vemos aquí en José una gran confianza, ¿no? Porque ante las palabras del ángel, él de alguna manera cambió lo que pensaba hacer. Y también podemos decir que es un protagonista valiente y fuerte, porque él recibe esta noticia inesperada para él, esta paternidad, ¿no? Que va a ser el padre adoptivo de Jesús. Él recibe esta noticia y, bueno, asume todo lo que ello implica. Ya vamos a ver más adelante que se le van a presentar dificultades y él las va superando con confianza y con valentía. Porque el texto bíblico dice que en realidad él quería escaparse de esta historia, ¿no? Como dicen en Claro. Argentina, se iba a borrar. Se iba a borrar, digamos, ¿no? Iba a abandonar a María en secreto y bueno, entonces ella iba a quedar sola y bueno, no iba a ser entonces José el padre adoptivo de Jesús. Y pobre también María hubiese quedado ahí con todo su embarazo y todo lo que significa. Hay que ser valientes para aceptar propuestas que vienen de lo alto,
pero también hay que tener confirmaciones para hacerlo. Valentía que nosotros vemos también en algunos de los que vamos a ver hoy, de estos artesanos. Está Eric Ovaldía, desde Panamá. ¿Cómo te va, Eric? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí animado y contento de estar entre ustedes. Qué lindo que estés también y nos va a contar un poco, porque ustedes son artesanos, no sé si se dice artesanos a los que labran la tierra, tienen comunidades agrícolas, pero también son comunidades dedicadas a la palabra. Contanos un poco de qué se trata esta valentía que tienen ustedes. Ok, partimos de la premisa que el primer agricultor, el primer productor, el primer jardinero fue Dios. Y entonces cuando dialogamos con el pueblo, hablamos de continuidad con la creación, de ser co-creadores. La mayoría de los que animan estos pequeños grupos agrícolas son delegados de la palabra. Ellos fueron formados desde la teología latinoamericana en los años 70. Ellos actualmente están entre los 70 y 87 años. Ellos arrancaron cuando eran jovencitos y formaron grupos. Pero a nivel continental, como se mostró una persecución contra este modelo de ser iglesia base, estos son comunidades eclesiales de base, se censuraron las formaciones, las cátedras, asesinatos de sacerdotes, el eliminar algunos líderes catequistas y todo eso. Entonces hay como unos 35 años de silenciamiento a este modelo de iglesia de base. Y en pandemia hemos surgido. Hace poco tuvimos una reunión de 40 líderes campesinos. Son grupos que se formaron en pandemia. El primer grupo que se formó en pandemia se llama Cleimar, son 12 artesanas. También se encargan, además de la celebración de la palabra, se encargan también de producción de comida y otros rubros. El segundo grupo se llama Tiago, en honor a Santiago. Son 13 familias campesinas. Ellos trabajan 3 rubros: arroz, frijol, maíz, zapallo. El tercer grupo que se formó en pandemia se llama Petrus, que ellos son 13 familias. Estas 13 familias en pandemia, uniendo el esfuerzo, un ejemplo, una familia produce maracuyá o limón, la otra familia produce papaya o plátano, la otra produce arroz. Estas pequeñas familias de la periferia, realmente están en la periferia del país, alimentaron en pandemia a más de 1000 familias migrantes en un trabajo de alianza. El otro grupo se llama Cor Unum, que también me llama la atención que todas son 13 familias. Cor Unum se llama Un Mismo Corazón. Entonces, ellos se dedican a trabajar frijol, maíz y puercos. Y ahorita se formó un nuevo grupo que nosotros le llamamos los motosierristas. Son todos hombres y ellos se pusieron la meta con los árboles caídos de los huracanes que tenemos por acá. Se han propuesto construir una casa al mes a aquella familia pobre que no tiene casa o se le está cayendo la casa. Son un grupo de casi 8 varones que trabajan desde niño la madera y todos son delegados de la palabra. Entonces, estos son los grupos que se han formado en pandemia y en huracán. Aquí Rubén les está mostrando en el video. Este taller lo tuvimos el viernes, taller de piscicultura. Nosotros trabajamos mucho el relato de la multiplicación de los panes. Como ustedes saben, aparecen los 4 evangelios, 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos. Y trabajamos todo el tema de lo que es la organización. Acá me llama la atención que la pregunta del evangelio de este domingo, que Jesús le pregunta a Felipe: ¿tú crees con cuánto dinero podemos comprar pan? Y con 200 denarios. Bueno, acá la pregunta del grupo en pandemia fue: ¿cómo podemos alimentar a nuestros hermanos en la ciudad que no tienen tierra, que no tienen qué comer, que no pueden trabajar?
Entonces, todos estos grupos de campesinos se unieron para comercializar esos productos a un bajo costo. Trabajamos todo el tema de economía solidaria, comercio justo, y uno de los lemas que se habla es peso justo y precio justo. Ustedes pueden observar, ahí en el grupo hay niños, tenemos niños de 14 años que trabajan todo lo que es la agricultura, no van a la escuela, entonces este año vamos a empezar todo lo que es el proyecto de conseguir becas. Hay muchos jóvenes en el grupo. Aquí, en esta casa que están observando, fue un campesino que fue a estudiar agricultura en 1972, era el delegado de la palabra. Lo que él aprendió en 1972 es actual para el 2021, 2030 y 2050. Todo este tema de economía solidaria y autosostenibilidad. Ya acá los campesinos de la zona, tanto del lado panameño y del lado tico, que yo estoy a 20 pasos de Costa Rica, de la frontera con Panamá. Entonces, en ambas fronteras, en el 72, se trabajó todo el tema de economía solidaria. Eso se dejó de trabajar del 72 hasta ahorita que hemos retomado en pandemia. En la mañana trabajamos el tema de los peces y en la tarde ese día trabajamos el tema de los apiarios. Entonces, aquí nos fuimos donde una familia, la esposa de esta familia es la dirigente de una capilla, ahí estuvimos con el esposo, el que está mostrando ahorita la forma de trabajar, la forma de recoger la miel, y sus 3 hijos que son, solamente uno es mayor de edad, los otros son adolescentes, trabajan el tema de la agricultura. Nosotros trabajamos mucho el tema de lectura comunitaria de la palabra, trabajamos mucho el tema de análisis de la realidad, de la historia de nuestra iglesia latinoamericana. Casualmente ahora a las 6 de la tarde tengo un taller con 120 estudiantes de una universidad católica hablando sobre los últimos 50 años de nuestra realidad de la iglesia latinoamericana y de teología latinoamericana. Aquí, como es una comunidad de fe, de base, somos, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, trabajamos en equipo. Por trabajar en equipo en pandemia nos hemos ahorrado $26,000 en mano de obra, porque nadie, como la gente es pobre, nadie tiene para pagar 3 trabajadores por día. Entonces, trabajamos todo en equipo. Yo le pedí a Rubén que colocase, bueno, para nosotros es importante la pintura y el arte, como pueden observar. Ahí se ve muy bien, se ve mejor que con la imagen mía, ¿eh? Ok. Puedes colocar el link de Instagram que te envié. Ahí está, bueno. Minuto. Seguí. Yo lo busco. Ahí en la pantalla. Entonces, para nosotros la pintura y la música es importante. Entonces, todo lo que hacemos lo vamos dibujando y pintando como comunidad de fe, porque el peso simbólico de nuestra fe se tiene que manifestar. Eso... Ahí le aprietas, Rubén, para que salga en la pantalla, porfa. Estoy poniendo el chat primero y vamos a el Instagram. Ok, como ven, acá tenemos a Jesús Campesino. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente. El equipo lo conforman los líderes, delegados de la palabra, catequistas, misioneros. También hay sociólogos, psiquiatras, ingenieros agrónomos, trabajadores sociales, personas encargadas de robótica. Entonces, puedes tenerlo un momentito allí. Nosotros, allí. Nosotros tenemos un folleto. Ese folleto son 5 temas, son productos de una encuesta a 130 personas para trabajar en estas zonas. Todo lo hacemos a base de consulta. Siempre hacemos una consulta y concursamos en proyectos a nivel nacional e internacional para apoyar estas propuestas. Nosotros vamos de la mano de acuerdo a la Laudato Si, al tema de cambio sistémico, al tema de economía solidaria, al tema de Fratelli Tutti. Entonces, estamos actualizados en esos temas. Esta zona que estamos mostrando es el primero y segundo granero del país. Donde esta zona queda afectada todo el país. Entonces aquí nosotros trabajamos todo el tema de la liturgia,
la liturgia que vaya de acuerdo a la cultura en la que se está, rescatando algunos amigos argentinos como Escanone, que habla sobre el tema de la cultura. Y aquí se respeta mucho el trabajo de los delegados de la palabra. El sacerdote de esta zona asignado, se me ha asignado a mí, son 53 comunidades. Ahí puedes detenerlo un momentito. Me ¿Ok? está echando, me está echando. Te está echando. Sí, sí, me dice que ya Nada más. hace mucho, me dice el Instagram, no me Ok, permite, pero está el enlace ahí, lo pueden seguir. Y estamos ok. compartiendo. Eric, ¿nos podés contar cómo nace esto y qué vinculación tiene? ¿Es una invitación de la palabra que nos lleva a este lugar? ¿Ustedes lo hicieron por iniciativa propia? ¿Es una necesidad de la gente? ¿Cómo comulgan palabra de Dios y este compromiso con la tierra y con la comunidad? Porque es así, ¿no? Ok, primero, la sabiduría de la gente. Estos pobres siempre han vivido en pandemia, así que no es la primera pandemia, ya están acostumbrados a vivir en pandemia, en situaciones de injusticia. Pero llama la atención que la preocupación de ellos teniendo, nosotros la tierra la alquilamos, no es tierra propia, la alquilamos. Todos los grupos alquilan tierra, ninguno tiene tierra propia. O sea, la preocupación fue en pandemia es el hambre de la gente, la misma preocupación que tenía Jesús. Hace compartir con la comunidad. Claro, esto lleva una autosostenibilidad que el tema del transporte, el tema de la comercialización, afecta mucho a los campesinos. Nace de ellos, nace la preocupación por su gente. Y de la palabra, bueno, todos son creyentes. Y acá el trabajo que hacemos nosotros como misioneros, como acompañantes, es hacer en comunidad nuevas lecturas, nuevas recreaciones de ese plan de salvación. Qué bueno que sea así, Eric. Te agradecemos este momento. Sabemos que tenés un compromiso inmediatamente en otro Zoom con la capacitación, como nos dijiste. Así que, ¿y a quién alquilan, Eric? Te pregunta Mirna desde Chile. A los Ah, dueños será, ¿no? a, lo- a los, a los que tienen tierra o a los terratenientes de la zona. Eh, Pero a privados, no al Estado. no es del Estado. En la zona donde estamos se le alquilan a los que adquirieron esas tierras eh, Malamente. mucho tiempo atrás. Que antes, bueno, no sé en sus países, pero acá todavía hay algunos lugares donde llegaba alguien y decía, mi tierra es hasta la otra montaña que se ve por allá. Bueno, Pero de esos son... ahí, Mm. Muy bien, yo no quiero hacer extensivo esto porque tu tiempo, Eric, que manda ahora. Agradecido, estamos en pero contacto. hago una aclaración. Todos Sí, estos grupos nacen en pandemia. La pandemia empezó en marzo. Estos grupos nacen en abril. esa Así es que una riqueza. nos falta mucho camino por construir. Eco. Vuelvo a decir gracias, Eric, por estar, gracias por compartir, por este momento también que nos permitís conocer un poquito de todo esto, que es mucho, y para quienes quieran después se pueden conectar con Eric directamente a través de nuestra aula, como María Paz nos mostró al principio. Nos ponemos en esa sintonía de que dijimos al inicio, que estamos conociendo experiencias de quienes escucharon la palabra de Dios y la están poniendo en práctica. De eso se trata, llevar a la práctica lo que nosotros hemos sentido, creído como palabra de Dios, y hemos tenido obstáculos, pero que nos han llevado a esto, memoria de los sueños. Que nos hacen avanzar, memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Hay dolores que nos duelen y parecen ser eternos, que nos pesan en el alma y nos dejan sin aliento. Preñados de esperanza, somos siempre agua aliento, vivir, sanar, gestar, siempre nuevos nacimientos. Así es, en este recorrido, María Paz, estamos con los sueños de José, este sueño que ha tenido de una cosa que sentía por dentro, pero quería escaparse, pero que el ángel le viene a decir, no, no tengas miedo, metete,
aceptá este Sí. niño que no es tuyo y lleva adelante este proyecto que es mío, así habla el ángel del Señor, ¿no? Estamos ahí ubicados, María Paz, ¿no? El segundo sueño, ¿a qué nos desafía el segundo sueño? Eso, ahora vamos al segundo sueño, que lo habíamos titulado Artesano que cuida la palabra, porque se va a encontrar con una amenaza, ¿no? Porque en el segundo sueño el ángel le va a decir a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Está en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13. Entonces vemos acá cómo José se va acercando a estas dificultades, ¿no? Pero bueno, se levantó, tomó al niño y a su madre, se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Ante el peligro de Herodes, que quería matar al niño, José entonces es alertado una vez más en un sueño, no en este que estamos contando, que es el segundo sueño. Para protegerlo, en medio de la noche organiza esta huida a Egipto, ¿no? Nos cuenta Mateo en el capítulo 2, versículo 13 y 14. Entonces vemos acá esta dificultad, ¿no? Esta amenaza a la que se enfrenta José y bueno, tiene que huir. La amenaza está vista en términos de matar, ¿no? O sea, Claro, lo van a matar, algo así. sí, sí, lo querían matar al niño, o sea, Yo me imagino- Herodes, Mm, el rey, que estaba reinando como desde el año 37 antes de Cristo, y él va a morir en el año 4 antes de Cristo. Y tal entonces, cual. bueno, él sentía bueno, si Jesús era el futuro rey, entonces, bueno, quería matarlo, ¿no? Yo me imagino en la postura de este Jesús, recién una criatura, un ser que vos podés pensarlo, verlo o sentirlo tan tierno, tan frágil, tan poco o tan indefenso, para decir así, Tan indefenso, sí. y este otro poder estatal, este dueño, todo por eso que se erige así como dueño de la vida y de la muerte, y que le preocupa una cosa tan incipiente, ¿no? Esa es la figura que tenemos que ubicarnos. Claro, tan pequeño el niño, pero bueno, para él era una amenaza, pero también para la Sagrada Familia se convirtió en una amenaza porque querían matar al niño, ¿no? Y yo me Entonces, pongo, bueno, perdón, decías. sí, sí, nada, nada, sí. Me pongo yo como varón, no es mi caso así como el de José, pero una criatura que encima no era suya, no era de su sangre, y defenderla porque siente. Está con nosotros Mariana. Mariana, ¿cómo te va? Qué lindo fondo que tenés, así mucha luz. Una pared. Estás, eso, muy bien, Mariana. También llevas adelante un proyecto de estos artesanos que estamos rescatando en este último encuentro, de nuestro curso, taller, recorrido que hicimos artesanos, gente que trabaja así en lo pequeño, en lo cotidiano, que trabaja en las cosas que a veces no se notan, que no tienen publicidad, pero que son reales. Y tu pastoral, tu dedicación, Mariana, es muy particular. ¿Nos podés contar un poquito de a qué te dedicas y cómo es tu tarea? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como decían recién, mi nombre es Mariana Aguirre, soy tucumana y vivo en Córdoba actualmente. Yo les voy a contar un poquito, pero para eso voy a compartir, ¿sí? Les voy a ir compartiendo en la pantalla una presentación para que lo podamos ver. Les voy a hablar básicamente de un proyecto de la arquidiócesis de aquí de Córdoba, un proyecto que está naciente, recién hace 2 añitos que estamos caminando con este proyecto no fácil.
es una casa de acogida para personas trans en situación de calle, que tienen además VIH, ¿sí? Y que no tiene que ver, lo digo porque, bueno, a nosotros nos puede sonar algo bastante fuerte de entrada, no tiene nada que ver con ningún sector político, no es una casa para nada de ningún gobierno, es una obra de la Iglesia de Córdoba. Pero bueno, les voy a contar un poquito cuál es la génesis y desde dónde parte, y lo vamos a hacer directamente desde la palabra. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí. Bueno, yo parto desde acá, ¿no? Desde esta palabra tan fuerte del Señor, que lo que nosotros hicimos a uno de esos pequeños, como dice Mateo, se lo hicimos al mismo Señor. Y esta experiencia de vida parte en realidad de una llamada muy personal. Acá voy a abrirles mi corazón compartiendo de hermana a hermanos y hermanas. En un momento de mi vida hace unos años atrás, yo le pedí al Señor que me mostrara a los más pobres entre los pobres. Y la verdad que me imaginaba, desde esta palabra que enseño, yo soy biblista, me imaginaba abajo de un puente, con personas de la calle, en situación de calle, y compartiendo la palabra, compartiendo la vida, compartiendo los sueños de estas personas. Y a partir del el 11º sínodo de acá de la Iglesia de Córdoba, que tuve la gracia de participar, se me fue abriendo como otro panorama. Me encontré con una religiosa, una carmelita argentina, que estaba bastante involucrada con las personas trans. No es la hermana Mónica, para los que conocen a la hermana Mónica, que es carmelita descalza. Bueno, empezamos a compartir los sueños, me invita a una reunión. En esta reunión éramos un grupo de personas, y entre ellas 2 personas trans, 2 mujeres trans, pidiendo, especialmente golpeando la puerta de la iglesia, pidiendo un lugarcito, unos ladrillos pedían en realidad, para construir una piecita en la casa de la familia de una de ellas, porque muchas chicas saben que las personas trans, normalmente las que están en situación de calle, además se prostituyen, ¿sí? Entonces se prostituyen en la calle, y la mayoría de ellas muere o moría en la calle, y esto no es de hace mucho tiempo atrás, muy reciente, eran metidas en una bolsa de basura con un NN y al cementerio. Estas personas habían visto morir a muchas de sus compañeras en la calle y pedían esto, ¿no? Un rinconcito donde estas chicas pudieran morir con dignidad, ¿no? Vivir estos últimos momentos de su vida con dignidad, en una cama limpia, bien cuidadas, con lo mínimo, no pedían mucho más. Y un poco quiero compartirlo desde acá, ¿sí? Una psicóloga, Tara Brach, dice: sé amable porque todo el mundo está luchando en la vida, y eso es un poco lo que resonaba junto a la palabra de Dios, ¿no? Todo el mundo está luchando en la vida, estas mujeres en la calle están luchando por la vida. Y esto que Daniel Goleman dice también, ¿no? La verdadera compasión no significa solo sentir el dolor de otra persona, sino estar motivado a eliminarlo. Y pensaba recién en lo que hablaban de José. Si José simplemente hubiera sentido compasión y no hubiera actuado, la historia hubiera sido otra. Y desde este texto de Mateo, de estos 2 hijos, ¿no? Que uno dice sí voy y no va, y el otro dice no voy, no quiero ir, y al final va. Y el Señor que pone que responde, ¿no? A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo con esta palabra tan fuerte.
Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Y fue muy fuerte encontrarme con esta realidad de estas personas trans en situación de calle, con vivencias bastante duras, muy fuertes, pidiendo para otras compañeras de la calle un lugar donde morir con dignidad. Seres humanos, personas como nosotros. Y quiero compartir esta cita de Paola antes de entrar, ¿no?, en la casa en sí misma, en un comentario del Evangelio de Mateo, y lo puse en negrita y con subrayado, ¿sí? Que esta parábola dirigida por Jesús a los sacerdotes y dirigentes religiosos de Israel, en realidad era una fuerte crítica a los profesionales, entre comillas, de la religión, que me ubico entre ellos, que tenemos continuamente en nuestros labios el nombre de Dios, pero que instalados muchas veces en nuestras pretensiones de poseer la verdad, en nuestras seguridades, terminamos por olvidar o ser insensibles a la verdadera voluntad del Padre del Cielo. Y según Jesús, lo único que Dios quiere es que sus hijos e hijas vivan ya desde ahora y en este mundo una vida digna y feliz. Ese es siempre el criterio para actuar según su voluntad. Y a mí me resonaba mucho esto que Paola pone con palabras, ¿no? Si alguien ayuda a las personas a vivir mejor, si trata a todos con respeto y comprensión, si contagia confianza, si contribuye desde su lugar y de la manera que sea a una vida más humana, está haciendo lo que desea el Padre, ¿no? Y era como la pregunta constante, bueno, ¿qué estás deseando, Señor, para esta porción? Que les confieso que realmente no entraba dentro de mi criterio de ayuda, de sensibilidad social, no entraba, no estaba ni en lo más mínimo dentro de lo que yo sentía o de lo que yo quería que fuera la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Hasta que conozco a estas personas y me surgió ¿no?, esta palabra tan fuerte del Señor, ¿no?, que lo mío era realmente, ¿no?, acompañar a los pequeños del reino, y que estas personas trans en situación de calle, con VIH, muriendo como un NN, porque hoy se dice muy fácil, ¿no? En nuestra realidad, sobre todo Argentina, un DNI se consigue muy rápido. El tema es que, como dicen ellas mismas, por lo menos las personas trans a las que nosotros servimos, el DNI se consigue rápido, en media hora lo tenemos, pero una cama limpia, un cuidado a la persona no se consigue siempre. Y después de tocar muchas puertas, una de ellas, Jenny, que es la que un poco encabeza esta procesión hacia el arzobispado de Córdoba, toca las puertas del arzobispo de Córdoba, del padre Carlos Ñáñez, y pide una audiencia para ver en qué medida la iglesia podía ayudarle siempre a buscar un poquito unos ladrillitos para hacer algo. Yo ya me imaginaba un artesano con todo lo que significa, más que artesano, un albañil más haciendo la piecita, porque no teníamos recursos, no teníamos nada, solamente la buena voluntad de querer ayudar. Y Benjamín González Vuelta, este jesuita que estuvo tantos años en Cuba, ¿no?, me resonaba mucho esto que él decía, que quedó plasmado en un libro, la mística de los ojos abiertos, que no basta con una mística hacia adentro, sino que la verdadera mística es la que nos lleva desde adentro hacia afuera, ¿no?, en un proceso de búsqueda de ese Dios al que amo, que vive dentro de mí, a ese Dios que está fuera de mí, en la persona del otro, que me invita a vivir con los ojos abiertos para saber, bueno, dónde está el verdadero sufriente. Y Javier Meloni, otro jesuita, dice que una de las cosas propias del místico es su capacidad de conjugar paradojas. Es alguien exquisitamente cercano a las personas y a sus situaciones, y ojalá, ¿no?, lo pido para la iglesia, nosotros seamos estas personas
¿no? Exquisitamente cercanos a los que sufren, a sus situaciones. Y este proyecto nace en el Arzobispado de Córdoba en el año 2019. Yo voy a ir compartiéndoles también algunas fotos para que puedan darle cuerpo también a este proyecto. Nace precisamente en el Arzobispado de Córdoba en el año 2019 con un comodato para que las personas trans tengan un techo, un lugar y una posibilidad de calidad de vida. La casa se llama Casa Abrazo de la Misericordia. Acá, bueno, yo no había podido ir ese día. Hay alguna de las religiosas, Jenny, que es la trans. No sé si alcanzan a ver el cursor. Es cuando se firmó el comodato, ¿sí? Del que la hermana Gladys López, es la superiora general de las Carmelitas Argentinas, y yo, digamos, somos como las que firmamos ese comodato con el arzobispado, una casa que se estaba desocupando, y el padre Eduardo Córdoba, que es el vicario de la pastoral social de nuestra arquidiócesis, bueno, y el contador del arzobispado. Directamente cuando Jenny se acerca a pedir en qué se le podía ayudar con unos ladrillos, se desocupa una casa, y la casa pasa directamente a ser el lugar de acogida de estas personas en situación de calle, ¿no? Está el papelito que era la posibilidad de vida. No es fácil, no es una obra fácil. La casa había sido ocupada por otra institución para personas también de la calle, así que bueno, la tuvimos que arreglar, tuvimos que limpiarla, tuvimos que hacerle varias cosas. La misión de la casa es acoger con la misericordia de Dios a personas trans en situación de calle por el tiempo necesario para su recuperación. Creo que acá las personas, los chilenos me van a entender mejor, es prácticamente un hogar de Cristo de personas en tránsito, ¿sí? Este es el día que fuimos a limpiar la casa, que nos encontramos ya con eso, y compartimos la vida, ¿sí? Se trata de compartir con ellas la vida, lo que sienten, lo que sufren. Una psicóloga que nos acompaña, también todo es voluntario, nos decía que ella había escuchado muchas cosas en la vida, ¿no? A lo largo de toda su vida escuchó mucho, pero lo que escuchó de estas personas no lo había oído nunca, ¿no? Es la vida rota, la vida deshecha. Pensemos que es la vida que está siempre en el hilo de la muerte, ¿no? Continuamente están algunas luchando por sobrevivir en el mejor de los casos, y otras decididamente entregadas a la muerte. Entonces la idea de la casa es esto, ¿no? Que tengan un lugar también de silencio, un lugar donde ellas puedan encontrarse con ellas mismas, con sus situaciones, con sus dolores. Son personas rechazadas, no solamente por la sociedad, sino también por su familia, porque yo en estos casos siempre intento respetar mucho a todas las personas, pero no basta una marcha, no basta una bandera, no basta ni siquiera un cupo trans, porque estas personas realmente no tienen nada, no participan en ningún movimiento político, están totalmente vulneradas en todos sus derechos, ¿no? Ni siquiera, muchas de ellas ni siquiera quieren cambiar su documento. Son situaciones en las que no vamos a entrar ahora en detalles, pero muy vulneradas en todo, ¿no? Mariana, Sí. qué bueno que esto que nos compartís, qué lindo que podés mostrar fotos, porque estas son las realidades. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a vos, el grupo de ustedes, para concretar esto? Contaste algo al principio, este texto evangélico que te dijo, o leíste y nos habla a todos, pero las prostitutas van a llegar primero al reino, que ustedes lo escriban, los fariseos, los doctores, los jerarcas de la iglesia sería hoy, ¿no? Esto es un evangelio viviente, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Contanos algo mientras estamos viendo este texto y esta foto que nos mostrás. Sí, en realidad fue básicamente este texto, ¿no? Esta palabra de Dios de, bueno, ¿qué hiciste? ¿No? Estuve hambriento, estuve sediento, estuve enfermo, estuve en la calle, ¿no? Estuve en una situación de extrema vulnerabilidad,
y dónde estuviste, ¿no? O sea, en qué momento, y cuando yo personalmente me encontré con estas personas en esta situación, algo que les repito, no entraba en mi panorama de servicio a la iglesia, ¿no? O sea, creo que yo estaba en otro lugar, ¿no? Estaba desde con otros criterios, con otros paradigmas, y esta palabra que se encarna, una palabra encarnada, una palabra que camina en la historia, a la que yo encuentro sentido. Les decía, yo enseño Biblia, estoy continuamente en contacto con la palabra, enseño a futuros ministros ordenados, muchos de mis alumnos han sido incluso sacerdotes, y el tocar la palabra de Dios en la vida de las personas, ¿no? Creo que básicamente es esa mi experiencia, ¿no? Una palabra que no puede ser solo estudiada, que no puede ser solo meditada, que no se puede quedar en el intimismo de mi oración, sino que tiene que ir hacia afuera, y que cuando nos abrimos realmente a la voluntad de Dios, a lo que Dios va queriendo, y nos lleva a los márgenes, ¿no? A esos márgenes que muchas veces yo no quería ver y que están a mi lado, que los tenía delante. Entonces, una experiencia muy eclesial. Acá en estas fotos hay seminaristas, hay un sacerdote, este es un sacerdote, el párroco justo de la parroquia donde está la casa. Estos son los seminaristas arreglando la puerta, el momento de la bendición. O sea, es el compartir la vida, es la palabra ¿no? Donde compartimos el banquete del reino, donde no hay juicios, donde estamos totalmente misericordiados y donde la misericordia se abre paso, ¿no? Entonces, ¿Y qué amenazas experimentaron, sufrieron, sintieron? ¿Hubo amenazas o fue todo así simple y sencillo? no es nada. De hecho, cuando hablaban de amenazas, ¿no? Las constantes amenazas a ese Jesús recién nacido, ese Jesús niño. Y bueno, las amenazas muchas veces, y yo creo que la primera amenaza, y de nuevo me confieso, venía de mí misma, ¿no? De mis prejuicios, de mis propios criterios, del no conocimiento, del desconocimiento del otro, de las situaciones reales que viven las personas a mi alrededor. La primera amenaza provenía de nosotros mismos, porque cuando nos sentamos a hablar, los que compartimos este apostolado, nos damos cuenta de eso, ¿no? Primera amenaza, nosotros. Segunda amenaza, creo que era también un prejuicio de que, uy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, no? Una obra así en la iglesia, ¿y cómo le abrimos paso? Y fue tan fácil porque nos ayudó muchísima gente que no esperábamos, ¿no? Se abrieron las puertas de muchas familias de iglesia a ayudarnos, y nos dimos cuenta de que esto es una realidad mucho más cercana de lo que nosotros creíamos. Muchas amenazas por intereses, muchos intereses alrededor, ¿no? De adueñarse de un espacio que es de Dios, pero también la amenaza del juicio, de la crítica, de la no comprensión, ¿no? También de muchas personas quizás de ámbitos eclesiales, pero como les digo, o sea, la mayor amenaza creo que provenía del desconocimiento de estas realidades tan duras que viven estas personas. Por eso, ¿no? Palabras de Jenny, ¿no? El agradecimiento con la iglesia por haber escuchado, ella dice, por haberme escuchado para crear este espacio, un hogar donde se abre la puerta a cada chica trans y se la abraza y se le pide que no se rinda, que la vida es hermosa, etcétera, etcétera, ¿no? Después lo pueden leer bien. Pero en la casa, en estos 2 años, han muerto 2 chicas, una murió en la casa, otra se la llevó al hospital ya para morir. O sea, chicas que llegan capaz una noche, ¿no? Totalmente deshechas, sucias, con todo lo que significa la persona, les digo en el extremo, o sea, el extremo de la vida. Y capaz que solo estuvo esa noche y al día siguiente amaneció muerta, ¿no? Pero amaneció muerta en una cama limpia, con una sopita caliente, que no murió de frío en la calle, que no fue metida en una bolsa y con un NN atado en el extremo de la bolsa, ¿no? Qué bueno. Gracias, Mariana, por este compartir.
Sé que es fuerte compartir una experiencia tan personal tuya también, que no es simple decirlo, darlo, pero una alegría para nosotros ver este misterio también, esta artesanía, por decirle, que lo estás haciendo así como un artesano verdadero, que es en silencio, con la constancia del artesano, con la paciencia que tiene que tener una persona que sabe que la obra es de Dios y que hay que seguirla a pesar de las dificultades. Estamos muy contentos de este compartir. Mariana, no sé si nos quería agregar una cosita más y seguimos con este encuentro que nos permite ver y vivir. La palabra del Señor mismo, hagan ustedes lo mismo, simplemente eso, y que nos pongamos a los pies de las personas. Creo que tenemos que romper muchos paradigmas, muchos prejuicios, muchos criterios para vivir realmente la encarnación de la palabra en la vida. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Qué lindo que sea así. Tenemos memoria de los sueños, del nunca más. Memoria de los gozos que invitan a gozar. Memoria de los duelos llamados a sanar. Memoria de los sueños que nos hacen avanzar. Memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Hay dolores que nos duelen y parecen ser eternos, que nos pesan en el alma y nos dejan sin aliento. Preñados de esperanza, somos vientre, agua, aliento, vivir, sanar, gestar, siempre nuevos nacimientos, cada espacio, cada instante. ¿Cómo estamos, no? Estos testimonios tan fuertes cada uno, tan vivencial, tan original, tan de Dios y tan simple como los artesanos que construyen en el día a día. Gracias, Mariana, por este encuentro. Gracias, Eric. Estamos, María Paz, ¿no? Superando los sueños de José. ¿Cómo podemos hacer para pensar el tercer sueño de José? De los que están registrados en la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con José que sigue teniendo estos sueños? Bueno, en el tema 3 nosotros lo mencionábamos como artesano creativo en la acción, relacionado con las fragilidades. Y bueno, sabemos que en Egipto José espera con confianza, espera con paciencia ese aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Entonces llega el tercer sueño. Nos va a decir el Evangelio de Mateo: cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Está contado en el capítulo 2 de Mateo, de los versículos 19 al 21. Una historia que se puede decir, la amenaza de muerte desapareció, ¿no? ¿Cómo es esta? En el encuentro pasado, Jaime Michea de Chile nos contaba y nos hacía este parangón. Puede ser que la amenaza de muerte que ha sido esta pandemia desapareció y ahora nos encontramos en el día a día. ¿Qué sabemos del texto bíblico? Claro, sí, me acuerdo que Jaime nos decía esta pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos se nos presentan ante esta realidad que nos toca vivir? Y mencionaba también que el Papa Francisco hablaba de esta iglesia hospital de campaña, ¿no? Y bueno, nosotros podemos pensar que en cada respuesta que va dando José a estos sueños es como abrirse a lo desconocido, ¿no? Él no sabe bien qué es lo que va a pasar. Entra en la tierra de Israel, pero bueno, había muerto Herodes, pero puede haber todavía amenazas y puede haber fragilidades, ¿no? Entonces, lo podemos comparar como cuando el pueblo de Dios sale de Egipto,
también sale un poco buscando, ¿no? En esto regresar, pero no sabe bien qué es lo que va a encontrar, ¿no? Solo sabe que tiene, bueno, que continuar el camino y seguir adelante y construir, ¿no? Construirse como pueblo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Entonces aquí está José. Digo, en Egipto, sí, fueron a Egipto. Sí. La tradición cuenta que cuánto tiempo sería. La tradición nos va contando que habría estado entre 3 a 4 años allí. Podemos pensar que, bueno, José, artesano, trabajaría también en Egipto porque tenía que mantener a María y a su bebé, ¿no? Entonces, bueno, se iba encontrando, como decíamos, a medida que va caminando, distintas dificultades y fragilidades, ¿no? Como también podemos pensar que las familias de hoy van encontrando en el día a día distintas situaciones que superar. Llegó a Belén, Sí. donde él dice que era él, y Belén, Sí. con un niño de 4 años, en edad de educación, al colegio Sí. sería acá, quizá, no sé cómo es. Está con nosotros María Chuy, ¿cómo te va? Samarripa, ¿no? De pedido, pero María Sí, Chuy, de confianza. sí, muchas gracias, sí. Estás Aquí estamos. está en el tema educativo, Marichuy, ¿no? Y está esta novedad que nos presenta la Asamblea Eclesial, o la Iglesia en realidad, con el Pacto Educativo. Contanos un poco de qué se trata y en qué consiste, porque es también una artesanía difícil de construir, ¿no? Y un sueño, esto es un sueño. Verdaderamente, como el Papa plantea este pacto, este llamado que nos hace, es exactamente eso, construir un sueño. Así como he venido escuchando que han compartido esas experiencias maravillosas que son sueños hechos realidad, aunque es el pacto, el caso del pacto, es una propuesta muy grande. No dudamos en que poco a poco se pueda ir construyendo en la práctica, desde la práctica, pues ese sueño y hacerlo realidad. Me voy a permitir compartir pantalla para pues llevar un orden en lo que yo les quiero compartir. Gracias en primer lugar por esta invitación. Me parece muy bonito darle ese sentido bíblico y a partir de los sueños de José. Entonces, el Pacto Educativo Global, como he dicho antes, es una propuesta que ha hecho el Papa Francisco justo en este contexto en el que no estamos bien como sociedad. Vivimos una crisis. Todos conocemos la crisis sistémica en la que vivimos, pues en el mundo entero, y que esta crisis se ha agudizado en este tiempo de pandemia. Entonces, además, se le suma, pues bueno, esta cultura que llama el Papa de la indiferencia o del descarte, porque aquí en el pacto confluyen las exhortaciones que ha hecho el Papa y sus encíclicas. Entonces va uniendo todo y todo tiene referencia y todo está interconectado, como él también dice. Entonces dice que la educación, pues, es una estafa, una mentira, un robo. Por lo que nos situamos en una emergencia educativa. Esta emergencia se ha agudizado en este tiempo de pandemia con el abandono de millones de niños de las posibilidades educativas. Pues por tanto requiere una nueva y buena educación. Y es a lo largo de la vida y es para la vida. Esta educación, esta nueva educación, pues tiene muchas implicaciones, entre otras, pensar en una nueva escuela. Hoy, ya después de tantos meses de pandemia, también pensamos que es hora de construir la educación que queremos. ¿Cómo tendría que ser esta? Pues el Papa dice en el pacto que debe ser abierta y plural
un lugar de encuentro y diálogo. No se trata de vivir aislados o indiferentes unos grupos de los otros, sino que en la comunidad educativa tiene que haber diálogo, se tiene que tender puentes de encuentro. Tiene que ser la educación inclusiva. En algunos sitios, por algunas circunstancias, estamos lejos de esta educación inclusiva, intercultural, interreligiosa, en fin, una serie de características. Lo que decías también hace un momentito, pues que el Papa nos invita a ir a las periferias, es decir, traer las periferias al centro para ser atendidas. Es una fuente inagotable de humanidad, es una educación, se está hablando de una educación transformadora, contracultural, por lo tanto, comprometida, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa dimensiona mucho el sentido educativo en el pacto. Entonces, es necesario, se dice, ineludible y urgente. Es una oportunidad, este pacto es una oportunidad de cambio y de mejora que urge renovar y replantear, reimaginar, reinventar. Implica una renovación a fondo, una revolución de cómo estamos haciendo las cosas en la educación. Eso conlleva la necesidad de una alianza, por eso es un pacto. Y concibe que no es una persona aislada ni un grupo el que educa, sino una aldea global. Tenemos que avanzar en alianzas para fortalecer esta aldea global que necesita hoy nuestra sociedad. Entonces, es un acto de responsabilidad y compromiso. Y exige, bueno, apertura, escucha activa, humilde, toda la disposición, movilización, armonizar, búsqueda compartida, interacción, colaboración, cambio, compromiso, transformación, un actuar. Y el Papa habla también en sus mensajes, en sus exhortaciones, de unir mente, corazón y manos para que la educación tenga que ser ese acto de transformación. Y para mayor claridad, y está muy denso, pero he preparado este cuadro de fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas que encierra en sí el Pacto Educativo Global. Es una riqueza, todo el pacto es una riqueza, pero como tal, como ya hemos venido mencionando antes, perdón que se me movió esto, como hemos venido mencionando desde antes, habla el Papa del poder transformador de la educación, concibe la educación como una de las formas más efectivas para transformar, para humanizar el mundo y la historia. Es una maravilla, es un sueño verdaderamente. Se piensa en grande la educación, se le da otra dinámica a la que estamos acostumbrados. La educación es un compromiso que involucra a todos, como les comentaba, por eso la necesidad de alianzas y de fortalecer esta aldea global. Pero hay que ir avanzando en las alianzas, no solamente con los que pensamos de la misma manera, sino con todas las personas, aun que piensen y se sitúen en posturas diferentes. La educación es un itinerario integral, no hay que pensarlo de manera aislada, sino como un itinerario que articula. Una educación en la autonomía, se habla de la autonomía de los educandos, de la libertad y de la responsabilidad, cosa que a veces los maestros no queremos cortar las alas para que el educando vuele y tome sus propias decisiones. Es un acto, es el pacto para recomponer las sociedades divididas. Es una invitación a unir esfuerzos para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro, que nos cuestionemos qué mundo estamos construyendo para los alumnos que hoy tenemos en nuestras aulas. Se habla también de la educación, no solamente la formal, sino también la informal. Pero pensar, que nos cuestionemos en serio, en que estamos educando a niños, niñas, que van a enfrentarse con la vida 10 años o 20 años
después de este momento. Y esos escenarios no nos los hemos traído a la mente como para educar para esa época. Es un compromiso serio. Es un compromiso. Qué lindo lo que contás, lo que comentás. Si me permitís, mientras te voy a preguntar, y para que nos contés cómo llegaste vos a este sueño, cómo vinculás la palabra de Dios, la escrita quizás, pero el interior también. Contarte también que es una sorpresa, que no sé si es tan sorpresa, porque creo que es algo que está muy conocido. En la asamblea que estamos preparando en América Latina y el Caribe, estoy mostrándoles ahí el foro de la escucha, y la participación en los foros, que es uno de los elementos. Después voy a pedirle a María Paz o a Patricia, si está por ahí, que nos muestren cómo ingresar acá. El Pacto Educativo Global es el que más atención ha tenido y tiene, o está teniendo, no sé cómo decirlo. Todo lo demás son preocupaciones que tenemos en la Iglesia Latinoamericana, cómo invitamos a partir del PAM a sacerdotes casados, por ejemplo, hay gente que ha preguntado. O está por ahí también el diálogo interreligioso y la libertad religiosa. ¿Qué nos duele? Otra pregunta. ¿Cómo vivir en comunidades de base en nuestra fe? Pero el Pacto Educativo Global es lo que más atención está teniendo. O sea, lo que decís vos es realmente fuerte, ¿no? Contanos un poquito cómo llegaste acá, cómo fue tu proceso para estar tan metida en esto, ¿no? Y no es que empezaste ayer. Claro, claro. Sí, al final tengo una diapositiva donde les voy a comentar un poco en síntesis lo que hemos hecho como organismo, porque yo presido a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que tiene cobertura obviamente nacional, y estamos impulsando la educación en los colegios particulares de México. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, pues ya era una necesidad. Además, yo parto del hecho de que los educadores, o la gran mayoría de los educadores, tenemos una gran pasión por colaborar en la creación que Dios ha puesto en nuestras manos y que a la que nos ha llamado a colaborar. Somos co-creadores con Dios, pero no hay mejor manera, en mi juicio, no hay mejor manera de mejorar, de colaborar en la creación que a través de la educación. Pero una educación justamente como la describe el Papa, porque en las debilidades yo tengo otros temas en los que pienso que todavía estamos anclados o están anclados muchos educadores y muchas instituciones educativas. Todavía confundir la educación con instrucción, no tener una mirada amplia de la educación ni integral, y eso más que educar adormece, más que desarrollar las habilidades de los estudiantes, de los alumnos, entorpece su crecimiento y su desarrollo. Domesticamos muchas veces con la educación. Yo digo que muchas parroquias y que muchas escuelas, en lugar de favorecer, en lugar de hacer de esos espacios lugares de encuentro, de desarrollo y de crecimiento, estamos adoctrinando. Por lo tanto, impidiendo el sano desarrollo y crecimiento de los educandos. Estamos favoreciendo, junto con el sistema neoliberal capitalista, estamos favoreciendo un tipo de persona individualista, que no se preocupa por los demás, por el bien común, por el servicio a la comunidad. El Papa sueña en este pacto con que eduquemos a los alumnos para servir a la comunidad. Yo considero que hay un vínculo real con la palabra de Dios. Y aparte, parto también de la pasión que muchos educadores tienen. Esa pasión es por atender como Jesús a los más vulnerados, a los más débiles, pero favorecer para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y la educación es un vehículo genial, fenomenal,
para hacer este trabajo de humanización, de incorporar a las personas respetando su dignidad y sus derechos. Lo digo muy deprisa y muy genéricamente. Todo esto tiene serias implicaciones, porque también nos encontramos, lo decía alguien por ahí, es contracultural nuestro trabajo. Vivimos en una sociedad marcadamente individualista, indiferente hacia los demás, y esas son las amenazas con las que nos encontramos para favorecer, promover una educación integral, humanista, transformadora, como es la que propone el Papa en este pacto. Es una oportunidad del pacto en todas sus dimensiones, en todas sus direcciones y en todas sus implicaciones para crear esta aldea global, para abrir y hacer de nuestras escuelas un espacio de encuentro, pero no solamente de nuestras escuelas, también de las familias, también de la sociedad en general. Tenemos que hacer de todo esto un espacio de encuentro. Eso es lo que considero yo. Y aparte, el Papa sintetiza este pacto en algunos compromisos muy concretos, como ya conocemos muy bien, ¿verdad? Y a mí me alegra mucho saber que en esta consulta o en este tiempo de escucha de la Asamblea Eclesial, pues una de los temas más referidos sea el Pacto Educativo Global, porque si algo hace falta es conciencia de la necesidad de este pacto. No te quiero poner en apuros ni a otras personas que están acá, pero tenés ejemplos, ¿no? De gente que está siguiendo este pacto o esta idea que tenés, que nace de tu corazón, se nota por la forma que lo hablás, lo contás. No sé por qué te nombran con tanto cariño los chicos de PEC. Mario, Daniela, ¿podés contar algo de tus alumnos, no sé si son alumnos, compañeros? ¿Cómo es la relación con tus colegas? Somos compañeros y nos conocemos justamente en estos espacios que buscan colaborar en la sociedad para hacer justamente una sociedad diferente. Nos hemos encontrado, confluimos en estos espacios que nos permiten crecer, que nos permiten compartir, que nos permiten vincularnos con las causas, vincularnos con los demás. De ahí nace este encuentro y pues esta amistad fortalecida, porque nos sentimos parte de esta sociedad necesitada de compromisos serios de transformación, no solamente de querer subsistir y estar bien nosotros a nivel personal, sino que estemos bien todos, que estemos bien todas, que cuidemos juntos nuestra casa común, que es otro aspecto del pacto, de los 7 compromisos de que habla el Papa en el pacto. Uno de ellos es el cuidado de la casa común, la defensa también de los derechos de los niños y las niñas, escucharlos, que participen. Es lo que se está ahorita promoviendo en la Asamblea Eclesial. La escucha es una de las prioridades en la escuela, escuchar a las niñas y los niños para que participen, para que sean ellos, no solamente en palabras, en documentos, sino en los hechos, que sean ellos los protagonistas de la historia, de su destino, de un destino común que tenemos todos y todas. Qué lindo que es. Y qué bueno que sea así. Y las memorias de los sueños nos llevan a estos lugares. El mañana y el ayer son historia y son proyectos. Caminantes y horizontes que se labran en los sueños con coraje de opciones, raíces, pasos buenos, corazones desplegados, animados por el viento. La memoria se entreteje con futuro y con recuerdos. Memoria de los gozos. Muchas gracias, Samarripa, Marichuy. Qué lindo que nos trajiste esta experiencia y nos podés compartir. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por darme el espacio. Por favor, una alegría también. Y esto no termina acá. Vamos a seguir con tus queridos colegas también.
María Paz, hemos recorrido bastante de todo esto, ¿no? ¿Cómo estamos en esta caminata de los sueños? Sí, ya hicimos un trayecto de 3 sueños. Bueno, estamos llegando al cuarto. ¿Cuarto y último o hay más todavía? Cuarto y último, porque bueno, tuvo 4 sueños, José, según lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo. Lo habíamos titulado Artesano que culmina la obra, ¿no? Como una oportunidad. Y estamos en el capítulo 2 de Mateo, versículo 22, y va a decir que durante el viaje de regreso, José, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, y es esta la 4ª vez, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. ¿Cómo Es así? así como después Jesús lo van a llamar Jesús el Nazareno, ¿no? O cuando decían de Nazaret puede salir algo bueno. Estamos hablando del sur, del norte, de la costa, de las montañas. ¿Cómo es la geografía? Para decir se fue a un lugar Bueno, para otro. se fue hacia el norte, que es la región de Galilea. Tal cual. Que ahí después vivió toda Sí, su vida. Jesús va, su vida claro. desde Sí, que salió allí del vivió ministerio. toda la vida. Aproximadamente hay unos 200 kilómetros desde Jerusalén hacia Galilea. Y se Y iban a Belén pie está en aquella cerca época, ¿no? de Jerusalén. Ellos iban, sí. Realmente podemos destacar en la Sagrada Familia la dureza del exilio, a lo que estuvieron expuestos, y después este viaje, ¿no?, de huida que tienen que atravesar el desierto, el viaje de ida y de vuelta, sin conocer bien el lugar, sin que los acompañen. Con alguien que los guíe podían ser 7 u 8 días de viaje, pero ellos les tiene que haber llevado más por el desconocimiento del Qué camino. Pero sí, perseverancia por los del, sueños, porque uno ve sueños, pero después tenés que concretarlos. Estoy en el sí, Distrito Federal, en Ciudad de México, y me voy a Guerrero, por ejemplo. Me tengo que caminar varios sí, kilómetros, no sé, no conozco toda la geografía. O estoy acá en Buenos claro. Aires y me voy a Rosario. Son varios días de caminata, creo, ¿no? No es así nomás. Claro. Y en cada momento de estos sueños que nosotros vamos transitando, podemos destacar cómo eh, José pudo decir su fiat, ¿no? Así como María da su fiat en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. Me llama la atención a mí que José no emite una sola palabra, No. no No, dice no nada. emite una palabra, no dice, no tenemos palabras de él en el Evangelio, pero tenemos un testimonio de paternidad muy fuerte, ¿no? Le enseñó a Jesús la obediencia, le enseñó toda la tradición judía. En la vida oculta, bajo la guía de José, Jesús podemos pensar que aprendió a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Todos estos acontecimientos van a mostrar de alguna manera en José que fue como llamado por Dios para prestar este servicio, ¿no?, a la persona y a la misión de Jesús. ¿Cómo Entonces estás? es muy lindo ¿Qué tal? reconocer acá cómo José cuida, custodia la palabra, ¿no? Esta delicadeza de padre Un verdadero hacia artesano Jesús. de la palabra, ¿no? Se puede decir así. Nos pregunta Marcelo, Sí, ¿qué es dar su fiat? El Fiat es un auto acá en la Argentina, no sé. sí, no, es el sí, Fiat, ¿no? ¿qué es lo que es? Contanos, porque vos hablas fácilmente, pero pareces, claro, erudita de la palabra, no sabemos el Bueno, idioma. porque en latín diríamos fiat, ¿no? Pero Bien, bueno, es el sí de José, el sí de María, el sí a Dios de Jesús, ¿no? Su sí al Padre en el Getsemaní, en entregar su vida. eso. Tenemos Ese, nosotros un José que es así, que dice algo la palabra y la hace. Un elogio que Jesús después de adulto va a decir de los seguidores de él, ¿no? sí, Feliz el que escucha y pone en práctica. Una sí, feliz. experiencia que no es fácil para los que
les toca una tarea tan difícil como es la comunicación social. Esto de estar permanentemente expuestos en cosas públicas, pero también que estar escondidos, porque es una experiencia muy diferente cuando uno tiene que trabajar anunciando, diciendo cosas para los demás, y resulta ser que uno tiene que estar oculto. Está con nosotros Pilar Piñero, de la Pili. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te Bien, ¿y va? usted? Hola, ¿qué Pili, tal? de Paulinas, editorial religiosa católica, pero también de La Palabra en el Centro, ¿no? Nos va a contar un poquito de qué se trata La Palabra en el Centro, esta iniciativa, y esto de comunicar, silenciar, callar, actuar. ¿Cómo lo viven? Contanos un poco el proyecto y lo que hacen. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están participando. Bueno, yo soy Pilar, pertenezco a la familia Paulina y bueno, me invitaron a presentar este proyecto que se llama La Palabra en el Centro, que es un proyecto que nació del corazón de la familia Paulina acá en Argentina. Para eso creo que tengo que presentar, no sé si todos conocen a la familia Paulina, es una familia espiritual, religiosa, que fue fundada por el beato padre Santiago Alberione, italiano, y que está formada por 10 instituciones y congregaciones de religiosos, consagrados y laicos. Y bueno, el carisma de esta familia es vivir y comunicar a Jesús, Maestro y Pastor, camino, verdad y vida, especialmente con los medios más eficaces de comunicación social. Y bueno, vivir y comunicar la palabra, en definitiva. Y bueno, no sé si podemos mostrar el sitio web, porque así voy a ir más o menos leyendo de ahí un poco el fin del proyecto. El sitio web es www.palabraes.wixsite.com/lapalabra, y ahí un poco nosotros contamos que el proyecto nació en el año 2017, basado en 2 iniciativas. Una fue el llamado del Papa Francisco al terminar el año de la misericordia, que cuando él escribe la carta apostólica Misericordia et Misera, invitó a toda la iglesia, a todos los creyentes, a ser instrumentos vivos de transmisión de la palabra, especialmente celebrando un día especial al año para celebrar la palabra o la Sagrada Escritura, la Biblia, un día especial en el año, ¿no? Esa fue la invitación que nos dejaba en Misericordia et Misera. Tomando esta iniciativa, los superiores de la familia Paulina nos invitaron a nivel mundial a hacer propia esta iniciativa del Papa Francisco, ¿no? Y nosotros, acá en Argentina, bueno, como estábamos y con lo que teníamos, pensamos qué podemos hacer, ¿no? Y para eso, como dice acá en la web, dice, con este proyecto queríamos colaborar junto a toda la iglesia para que la palabra de Dios se celebre, se conozca, se profundice y se difunda mucho más. En definitiva, creo que lo que somos nosotros somos personas enamoradas de la palabra, enamoradas de la palabra, que nos reunimos porque amamos la palabra y porque queremos darla a conocer, ya que es no solo un mandato del Papa, sino es un mandato divino, ¿no?
y algo que no solo es un mandato, sino que nos nace del corazón y que nos desborda, y que queremos que la palabra sea conocida, como dice ahí, celebrada, anunciada, rezada y vivida. Y es por eso que nos reunimos y hemos puesto lo que podíamos poner desde nuestro lugar para que esto se cumpliera. Y en esto creo que somos un poquito artesanos, ¿no? Porque cada uno desde su lugar, desde sus capacidades, puso su granito de arena para que este proyecto se saliera adelante. Lo que hace este proyecto es más que nada generar recursos para que todas las pastorales puedan celebrar la palabra de Dios y puedan acercarse a la palabra de Dios. Lo que nosotros queríamos hacer es decir, bueno, desde la familia Paulina, desde nuestro carisma, ¿qué podemos brindar a la iglesia? O mismo a la pastoral, a la animación y pastoral bíblica de la iglesia, ¿qué podemos nosotros brindar? Y eso fue lo que pusimos en práctica, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente conozca todas las iniciativas que la iglesia está haciendo para acercarse y para conocer más la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer para que todas las pastorales puedan celebrar y encontrarse con la palabra de Dios? Bueno, ahí estamos viendo el sitio web, que esa es un poco la portada que cuenta nuestra motivación, pero cuando escuchaba un poco los testimonios de bueno, esto de la educación, de la hermana que estaba haciendo esta obra de misericordia con la gente trans de la calle y la gente de ahí que cuida la tierra, decía, lo que nosotros queremos brindar, por ejemplo, con este proyecto es ese apoyo o esos recursos para que estas pastorales de caridad, del Laudato Si', de la educación, puedan también estar atravesadas por la palabra de Dios, que la palabra de Dios las pueda iluminar. O sea, nosotros ofrecemos, acá muestro el sitio web, pero de muchas otras formas, recursos para que la gente pueda iluminar sus pastorales y sus obras con la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, ahora qué lindo que esta gente de la calle que consiguió una casita y demás, y bueno, qué bueno que puedan en esa casita tener sus encuentros y encontrarse alrededor de la palabra de Dios, y decir, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? Y bueno, acá por ejemplo, acá en la web ofrecemos un montón de recursos, lecturas orantes, adoraciones basadas en la palabra, incluso videos, canciones, juegos, no sé, después que hablaban de la educación, también hay para niños un montón de recursos. Y así, bueno, de a poco estamos nutriendo y dando a la iglesia lo que nosotros podemos dar desde cada uno, desde lo que es, porque está aquel que es biblista, aquel que sabe, no sé, organizar eventos, otro que sabe tener contactos, otro que es el que hace diseño, y demás, ¿no? Cada uno desde lo que tiene vamos armando para que la palabra de Dios sea el centro de la vida pastoral de la iglesia, ¿no? Esta era un poco la idea del proyecto. Qué fuerte lo que contás, y claro, mientras mostrás esto que es muy creativo, muy original, y no sé cómo decir, muy nuevo, contanos cómo vos vinculaste la palabra de Dios, o cómo el grupo donde están sintieron esto de la palabra de Dios, el sueño, la esperanza, la artesanía, que dijiste algo, pero con algunos detalles que te involucren como persona. Si puedo hablar por mí, creo que también por cada uno de los miembros del equipo, que para todos la palabra de Dios es el centro de sus vidas, así que dónde está la palabra o en qué bisagra está, y realmente es el centro de todo. Todos, lo que nos unió fue ese amor por la palabra,
es la palabra que ilumina nuestras vidas, nos guía, nos anima, nos da esperanza, todo lo que vos decías, y ese descubrir que es la palabra lo que anima toda la vida de la iglesia y cómo todavía hace falta tanto que la palabra esté en el centro, y por eso nosotros queremos decir, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena para que realmente la iglesia vuelva a redescubrir la centralidad en la palabra de Dios y en la Eucaristía, ¿no? A todos nosotros realmente lo que nos mueve es este amor por la palabra, y el fin que queremos llegar, o lo que nos da mucha esperanza, es que también la gente, en lo pequeño y lo poco que hemos podido hacer y que vamos haciendo y que iremos avanzando, la gente responde con un espíritu muy sediento de la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que hemos organizado, siempre la gente te dice, bueno, quiero más, quiero conocer más de esta palabra de Dios, y eso nos confirma en lo necesario que es esta pequeña misión o gran misión, que es llevar la palabra de Dios a todos, que no somos solo nosotros lo que lo estamos haciendo, o sea, hay muchísimos, no sé, equipos y demás en todo el país y en todo el mundo que están con esto de la animación, de la pastoral con la Biblia, y bueno, nos alegra poder sumarnos a esto y poder ayudar y dar lo que nosotros tenemos desde nuestro carisma. Bueno, está con nosotros Marcelo, Marta, que son parte del equipo, que somos parte, porque yo también estoy ahí, pero ¿nos puedes contar un poquito, por ejemplo, Marcelo, tu experiencia, tu vinculación, desde dónde hablas y tus funciones, tu trabajo, porque estás en otro sector definitivamente vos, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo, soy de la provincia de Córdoba, del interior, de una ciudad que se llama General Cabrera, y bueno, me incorporé a este equipo de trabajo en el marco del año bíblico de la familia Paulina, ¿no? Que bueno, tiene un lema muy vinculado a la palabra, ¿no? Que es para que la palabra de Dios corra, y así es que nos venimos reuniendo, y bueno, como decía Pilar, vamos preparando distintas temáticas y actividades para que bueno, la gente participe y la palabra, bueno, llegue a todos y a todos nos haga crecer más en el amor a ella. Casualmente estos días estuve de retiro, ya que, bueno, yo soy cooperador paulino dentro de la familia Paulina. Pilar mencionaba que hay distintas instituciones y yo formo parte de la familia Paulina como laico, cooperador paulino. Y bueno, estuve de retiro en estos días junto a otros cooperadores, y el lema de este retiro es tu palabra, Señor, es mi casa, ¿no? Y me encontraba cantando esta canción que dice, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Así que esto es lo que me surge compartirles. Qué bueno, gracias Marcelo. Martita, ¿desde dónde hablas y tu profesión? Y ya el cierre casi de este encuentro, que estamos muy agradecidos para compartir esto de la palabra en el centro. Bien, buenas noches a todos. La verdad que fue muy lindo el haber podido compartir este último, creo que es el último encuentro de artesanos, no sé si es así. Y la verdad que no había podido antes haber participado y me gustó mucho el haber podido hoy. Bueno, mi nombre es Marta, soy psicóloga y también pertenezco a esta hermosa familia Paulina, y la verdad que comparto tanto lo que dijo Pili como lo que dijo Marcelo, el hecho de haber podido
es lo que a mí, por lo menos yo siento, el poder llevar esta palabra de Dios a todas nuestras áreas cotidianas, podría decir, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me toca tal vez poder compartir esto en este momento con la catequesis, que es el apostolado tal vez que yo tengo en este momento, y realmente todo lo que puedo vivir aquí, a mí me da la posibilidad de poder compartirlo, tanto con los niños como también con mi grupo de catequistas, que a veces también es este tema de que cuesta, y muchas veces a ellos, cuando yo les puedo compartir, plantean este tema de esta sed de la palabra, ¿no? Y de poder compartir en comunión con ellos. Así que hemos podido abrir de alguna forma un momentito de espiritualidad y poder hacer nuestra lectura orante, tanto dentro del grupo de catequistas como también que los niños vayan aprendiendo a poder vivir esta palabra de Dios. Bueno, gracias Martita, estamos ya en tiempo sobrado, muy contento de este encuentro. La verdad que compartir estas artesanías en tan distintos campos, tan variadas oportunidades, tanta gente que está haciendo el bien así, artesanalmente, como se dice, piezas únicas, no son obras en serie, no se hacen todas por igual, son dedicación de tiempo, de hora, de paciencia, de soportar fatigas y a veces ataques, contradicciones, pero con la tenacidad propia del que sabe que está en el camino correcto y que está haciendo el bien a los demás. Una alegría que sea así también, como hemos planteado desde el principio, estamos haciendo memoria de los sueños, memoria de nuestros propios sueños. Es una invitación a que nosotros tratemos de buscar en nuestro interior estos sueños que nos llevaron en la vida hasta donde estamos ahora y quizás retomarlos. Algunos fueron truncados, otros no, y quizás vale la pena desempolvarlos y volverlos a considerar. Les invito a que el martes que viene vamos a hacer un cierre, que va a ser cierre, celebración, un especial sobre un artesano, papá de familia, un hombre dedicado también artesanalmente a las cosas cotidianas y escondido totalmente por mucha gente y por mucho tiempo, pero que ha dado un testimonio grande de esta dedicación como padre de familia, como José en este caso, pero también como comprometido y dedicado. Muchas gracias. Les invito a que pongan la cámara todos, porque hay foto al final, mientras la música nos acompaña, y saquen la mejor sonrisa que tengan para que esta foto salga linda y nosotros nos podamos encontrar. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto de vuelta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Y a Daniela. las y los Gracias. invitados. Gracias. Un abrazo. Gracias, Martita. Gracias, Isabel. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bendiciones. Adiós. Hay dolores que nos duelen y parecen ser eternos, que nos pesan en el alma y nos dejan sin aliento, preñados de esperanza, somos vientre, agua, aliento, vivir, sanar, gestar, siempre nuevos nacimientos, cada espacio, cada instante, oportunidad del tiempo, comunión de seres vivos, los más grandes y pequeños, el camino es un
bagaje de muchísimos intentos. El futuro está en tus pies, el presente es pasajero, el mañana y el ayer son historia y son proyectos. Caminantes de horizontes que se labran en los sueños con coraje de opciones, raíces, pasos buenos, corazones desplegados, animados por el viento, la memoria se entreteje con futuro y con recuerdos. Memoria de los gozos que invitan a gozar, memoria de los duelos llamados a sanar, memoria de los sueños que nos hacen avanzar, memoria de la sangre que nos dice nunca más, nunca más. Chau, 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 chau. Chau a todos. Chau Jacqueline, chau Nelva, chau Graciela, chau Marta. Chao, chao, chao.